Bueno, buenos días a todas. Em, Me da mucha risa que empecé a estudiar algo para compartir con ustedes y en medio de estudiarlo dije, yo creo que yo hablé de este tema ya con este grupo y me metí en el video que grabamos en YouTube el año pasado y no fue el tema que hablamos. Y me metí en el de hace 2 años y me di cuenta que sí fue el tema que hablamos hace 2 años. Así que decidí cambiar de tema, pero me quedé pensando mucho que si yo misma no estaba segura si lo habíamos hablado o no, qué tan importante es volver a tocar temas que uno ya estudió, volverlos a repasar. Me quedé pensando si volver a hablar del mismo tema y después dije, bueno, la que lo quiera volver a escuchar se puede meter en el YouTube de hace 2 años. Pero en vez, agarré una cija del Rebe y toca conceptos que sí hemos hablado muchas veces, conceptos muy, muy importantes, pero muy básicos, pero tan relevantes en nuestro día a día que dije, vamos a hablar de este tema. Antes de iniciar la sijá, que es una sijá que analiza en, en la parashá de esta semana que habla de Toldot Yitzhak, de los hijos de Yitzhak, que son obviamente eh, Esav y Jacob. Eh, Antes de eso, quiero introducirlo con un concepto, con un midrash que creo que ya hemos mencionado varias veces, pero creo que es importante. Estoy diciendo mucho, creo que. Y es el midrash cuando nace Isaac, según algunos en su brit, según algunos en su bar mitzvah, y que hay una discusión sobre si Isaac va a poder continuar el legado de Abraham como efectivamente lo hizo hasta el día de hoy. Nosotros somos Bnei, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos son nuestros patriarcas, nuestros padres, y nosotros seguimos ese servicio que Abraham inició. Pero la generación de Abraham no sabía si 3.000, 4.000 años más tarde íbamos a seguir nosotros aquí. Y Og Melech Habashan, el famoso Og, que era un gigante, que ha aparecido en el Midrash varias veces en la época de Noah, en la época de Abraham, hasta Moshe Rabbeinu. Este Og básicamente declara con mucha certeza que él con su dedo gordo puede aplastar Yitzhak. Y obviamente, por más enemigo que sea, este tipo de comentarios suena muy feo, no hace falta buscar una mejor palabra. ¿Cómo va a ser que una persona dice sobre un bebé, yo lo puedo aplastar con un dedo? Y nuestros jajamim me explican que no se refería a literalmente aplastarlo con el dedo por tamaño, porque él es un bebé y el otro es un gigante, sino aplastarlo con su ideología. Básicamente, Og está diciendo, Abraham tendrá muy bonitas ideas, muy filosóficas, muy grandiosas, muy espirituales, pero el mundo material de las manos, de lo que tocamos con nuestros dedos, con uno solo, ni siquiera hace falta la mano completa, un poquito de materialismo puede aplastar completamente la ideología de Abraham, Isaac y Jacob. Y la verdad es que nuestro día a día, cuando estudiamos, estamos aquí juntas, aprendiendo una sijá, palabras de Torah, cuando estamos rezando, cuando estamos diciendo Teilim, cuando estamos en un momento de inspiración divina, cuando escuchamos el shofar, muchos momentos nos sentimos muy conectados con Hashem. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la sinagoga? ¿Qué pasa cuando salimos del shiur? Y empezamos a tener que lidiar con las realidades de la vida, con el mundo material que nos rodea, incluyendo relaciones,
complejas que tenemos con nuestros prójimos, em, incluyendo decisiones que tenemos que tomar, que a veces estamos que no sé cuál es más Guatemala igual, y cuál es más Guatepeor. O sea, nos encontramos y nos enfrentamos a gigantes, a, a retos que sentimos que son muy abrumadores y que no sabemos si vamos a poder contra ellos. Y sentimos que nos van a aplastar. Pero nosotros como judíos sabemos cuál es la respuesta. Y la respuesta la dice Abraham Avinu. Y para resumirlo en muy corto, la declaración famosa de Abraham es que él declara que este mundo tiene Kel Olam, tiene Dios, que él se escribe Aleph Lamed, Dios Olam, del mundo. Hay un Dios que maneja el mundo. Pero si uno lee las palabras en hebreo gramaticalmente, pareciera que Abraham se equivocó, porque debería decir que el Haolam, Dios del mundo, y no es lo que Abraham dice. Abraham dice que el Olam, Dios mundo. O sea, si tú lo traduces literalmente, es que el Olam, Dios mundo, no Dios del mundo. Y no es que Abraham hizo un error, es que nosotros muchas veces hacemos un error, porque hasta nosotros en nuestra creencia y en nuestra fe, muchas veces lo aproximamos como yo tengo una existencia, yo existo, M, aquí estoy, yo existo, y yo creo que Dios existe. Yo existo y yo creo que Dios existe. Y con ese pensamiento me considero una persona de fe, porque yo creo que Dios existe. Cualquiera que sea mi interpretación de Dios, que no me voy a meter en ese tema en este momento. Abraham nos está diciendo, esa no es la forma correcta de verlo. La forma correcta de verlo es, Dios existe. Y Dios está constantemente causando mi existencia. Es a la inversa. Yo existo porque Dios existe. Dios está en constante creación de mí. Si por un instante Dios dejara de crearme, no solo que yo dejara de existir, sino que es como si nunca hubiera existido. A manera de analogía, cuando uno pone una proyector para proyectar un dibujito que uno hace a una pantalla para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, lo que está en la pantalla solo existe porque lo estoy proyectando. En el momento que yo quito esa hoja, lo que está en la pantalla, en la pared, no es que ya no está, es que ya no tiene existencia. Es casi como que si nunca estuvo. Entonces, cuando entendemos eso y cuando tenemos la claridad de que el constante es Hashem y todo lo que ocurre en mi existencia, que gracias a Dios Hashem no la va a pagar, es, y todas las circunstancias y todo lo que me ocurre y todo lo que tengo, no tengo, todo lo que me rodea, todo lo que me hace quien soy, todo me lo está dando constantemente Hashem, incluso esos retos que parecen tan abrumantes. Cuando tengo esa claridad, entiendo que no es Og, no son cosas que me van a aplastar,
sino son, como hemos dicho en otros momentos, no son olas que nos van a ahogar, sino olas en las que nos vamos a poder montar y subir más alto. Y entonces tenemos en la parashá de esta semana que crecen los niños. Vayigdelu hanearim. Crecen los niños. ¿Cuáles niños? Itzhak, perdón, Esab y Jacob. Ellos crecen. Y la Torah los describe. Y describe a Esab como un cazador. Y a Jacob como un Ishtam Yoshev Ohel. A un muchacho Ish, la verdad, Ish no es muchacho, un hombre. Tam se puede traducir como completo, sencillo, sencillo no como desventaja, sino como ventaja, que se sienta en las carpas, que se dedica al estudio. Y Rashi explica algo muy interesante. Rashi explica que cuando uno escucha que Esab es Ishtzai, es un cazador, uno se imagina a un Esab con el arco y flecha cazando animales en el bosque. Y si bien eso es correcto, no es, no es completo. Y Rashi agrega que Ishtzai significa, y esto es un midrash muy conocido, que él sabía cazar y atrapar a su padre con su boca. Y Yitzhak efectivamente ama mucho a Esav. Lo ama mucho y dice, Kitzait Befiv, porque la casa está en su boca. Se puede traducir como Yitzhak le traía comida a perdón, Esab le traía comida a Yitzhak, lo que significa que Yitzhak comía de la casa de Esab y eso le daba cierto placer. Gracias, mi hijo, que me traes comida. O, como Rashi lo explica, que lo casaba con sus palabras. ¿Cómo lo casaba? Y Rashi trae un ejemplo y dice que Esab preguntaba, ¿cómo se da maaser? ¿Cómo se da maaser? ¿Cómo se da diezmo de la sal y de la paja? Esa es la pregunta que le hacía Esab a Yitzhak, y a Yitzhak le daba mucho placer esta pregunta porque parecía que era, según Rashi, medakdek be mitzvot, como que detallista en su cumplimiento de las mitzvot. Ahora, cuando uno estudia un poquito las leyes de Maaser, cómo la Gemara explica Maaser y cómo son las leyes en la Halajá, en la época del Bet HaMikdash, por ejemplo, cuando una persona era agricultor, de todo lo que crecía, daba 2% como terumá para el Cohen, después daba 10% como Maaser Rishon para los Levim, después daba otro, eh, otro 10% a los pobres, se llama Maaser Ani, el Maaser que se da a los pobres, que ese se intercalaba de vez en cuando con otro Maaser que era el Maaser Sheni, que era para la misma persona subir a Jerusalén, comerlo en Jerusalén, era una forma de impulsar la importancia de conectarnos con el Bet HaMikdash, de conectarnos con la orientación, la divinidad, o sea, lo importante que es ir a los lugares sagrados porque te llenan, te imbuyen, te recargan. Esto es una cuñita para hablar de la importancia, por ejemplo, de ir al Kinus Hashluchot, que uno va y cuando uno piensa no puedo, hay muchas circunstancias, el frío, lo costoso, el tiempo, pero eso te recarga de una manera absolutamente inimaginable. Y entonces, en la halajá estaba subir a Jerusalén, subir al Bet HaMikdash, conectarte con los Cohen, con los Leví, con todo lo que estaba ocurriendo ahí. También ayudaba a la economía de Jerusalén también con este impulso de personas que venían de todas partes de Israel. Pero la halajá habla de que estos máser se dan, hay varias
varias categorías de lo que implica dar maaser, pero dos de los detalles más importantes cuando uno habla de estos masrot es que son maaser que se dan de cosas que el ser humano puede ingerir, comer, y que son cosas que crecen de la tierra, cosa que las dos ejemplos que daba Esav, sal y paja, no son ni la una ni la otra. La sal, si bien la puede consumir el ser humano, no crece de la tierra. Y la paja, bueno, no la consume el ser humano. Entonces, más bien, en la sija el Rebbe dice, pareciera que estas preguntas demuestran la ignorancia de esa. No algo que tú dirías que un papá se jactara y le daría orgullo de que, ay, mira qué bello, que mi hijo está preguntando que cómo se da más. Like, hello, no es de consumo humano, no crece. ¿Qué tipo de pregunta es esto? Si tú me dirías que él agarra el 10% de eso y lo da a pesar de que no es necesario, que tú dirías que Isaac se jactaba porque daba de la sal y de la paja, aunque no es necesario. Pero no, eso no es lo que dice Rashi. Rashi lo que dice es que esa preguntaba, hey, ¿cómo se da el máser? Entonces, más bien, no suena como algo impactante, sino todo lo contrario. Suena como algo que, like, hello, no sabes nada. Estás aquí en la casa de Itzhak, creciendo, una casa de Torah, una casa que cumple Torah y Mitzvot. Ya tú debes saber que de eso no se da. ¿Y qué tipo de pregunta es? ¿Cómo doy 10%? Cualquier niño sabe. Yo le expliqué a los niños de tercer grado el otro día qué significa 10%. Que si tengo 10 lápices, saco uno. Si tengo 10 gramos, saco un gramo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de pregunta es cómo doy más hacer de estos dos elementos? Saca uno de cada 10. Punto. ¿Cuál es la gran pregunta de esto? Entonces el Rebe nos lleva a un viaje, por decirlo de alguna manera, de analizar Rashi y llegar a conclusiones que, bueno, nos ayudan a nosotros en nuestra propia perspectiva de nuestra vida. Y el Rebe dice, ¿de dónde saca Rashi este Midrash? Y busca el origen. Y si tú vas al Midrash original, Rashi lo cambia un poquitico y no dice, no cita el Midrash textual, sino que le hace unos pequeños cambios. Por ejemplo, el Midrash dice que Esaf preguntó, Mahu, no hey no cómo dar el máser, sino ¿acaso hay momentos en donde estos dos elementos, sal y paja, pudiesen caer en una categoría donde tuviésemos que sacar maaser de ellos? Pero Rashi no lo dice así. Rashi, que se quiere alinear con Pshutosh el Mikra, con la parte literal del pasuk, lo cambia a Heach. ¿Cómo se da maaser? Y el Midrash original no habla de maaser, sino cómo lo metaknim, cómo lo arreglo, como la palabra tikkun olam, metaknim, cómo lo arreglo. Ahora, el arreglo es a través de maaser. Cuando Hashem nos da algo, está incompleto hasta que nosotros damos el maaser de ello. Entonces, esa es nuestra forma de arreglarlo y completarlo. Pero el Rebbe explica que Rashi no dice esto, como lo dice el Midrash, porque nos está tratando de explicar
de una forma simple, sencilla, que hasta el niño de 5 años puede entender cuando estudia Humash. La filosofía de Esav. Y nos va a llevar a explorar a Esav en 2 niveles. La palabra maaser, cuando el alumno de 5 años está leyéndolo aquí en este Rashi, siempre cuando estudiamos un concepto en la Torá, para entenderlo bien, vamos a cuándo antes está mencionado este concepto en la Torá. Y tenemos el maaser mencionado en la Torá anteriormente en la parashá de Lej Lejá, que la leímos hace 2 semanas. ¿Qué pasó en Lej Lejá? Sabemos que cuando Abraham tuvo la lucha contra los reyes, primero hubo una lucha de 4 reyes contra 5 reyes que se secuestraron a Lot, y entonces Abraham vino a salvar a su sobrino y él gana la guerra. ¿Qué nos dice cuando gana la guerra? Cuando él gana la guerra, Melech Sdom, el rey de Sdom, sale a su encuentro, le agradece, o sea, me salvaste, nos liberaste a todos Sdom, y le dice, agárrate todo el botín es tuyo, obvio, o sea, hello, tú ganaste la guerra, el botín es tuyo. Llévate todas nuestras riquezas, llévate todas nuestras pertenencias, solo déjame mi pueblo para que yo lo pueda liderar de forma libre. Pero después continúa el pasuk y dice que Malquitzedek, que nuestros jajamim identifican como Shem, el hijo de Noah, y lo nombra como un Cohen, Malquitzedek Cohen Shalem, el Cohen de Jerusalén, sale al encuentro de Abraham y le da pan, le da vino, bendice a Hashem, Baruch Hashem que te ayudó y que ganaste la guerra. Pero ahí el pasuk dice, y le dio Maaser, Mikol, de todo le dio Maaser. Y obviamente nuestros jajamim tienen una discusión, ¿quién le dio a quién Maaser? Pero una de las opiniones, la que cita Rashi efectivamente, es que Abraham le dio 10% de todo lo que tenía, Mikol, a Malquitzedek. ¿Por qué? Porque es Cohen. Ahora, ¿qué significa que es Cohen? Obviamente sabemos que una empieza desde Aarón para abajo, en la época de Matan Torah, o sea, Aarón y sus hijos son los Kohanim. ¿Qué significa que Malquitzedek es Cohen? Es el concepto de lo que es un Cohen o lo que va a ser un Cohen en el futuro, que el Cohen es una guía espiritual, alguien que te va, o sea, Melquisedec representa ese ser humano que está al servicio de Hashem y que te ayuda a ti a servir a Hashem. Y Abraham reconoce eso en Melquisedec y por ende le da 10% de todo lo que tiene, según nuestro Jajamín. ¿Qué es Mikol? De todo, no solo de las cosas que crecen, no solo de las cosas que son de consumo humano, sino de todo lo que él tenía, del oro, de la plata. La Torah nos dice que tenía oro, que tenía plata, que tenía ganado, que tenía carpas, que tenía muchísima riqueza. Y de todo esto, él le da 10% a Melquisedec. Y es más adelante tenemos un pasuk donde Hashem dice que él ama a Abraham. ¿Y por qué? Dice, Leman asher yetzave et panav et betuacharav la azot tzedakah bemishpat. O sea, una de las razones que Hashem ama a Abraham es porque él le enseña a sus hijos y a todo su hogar y a toda su descendencia que hagan tzedakah y mishpat, que hagan tzedakah y justicia. Y más adelante lo vemos. Jacob, que es el nieto de Abraham, más adelante, después de nuestra parasha. Pero lo vemos más adelante que Jacob, cuando se está yendo de Israel a Harán, en la misión de su papá de conseguirse una esposa, Jacob en el camino
le dice a Hashem que de todo lo que tú me des, Bejol asher titen li, asrenu, todo lo que tú me des, yo voy a dar el 10%. Entonces vemos que hay una enseñanza que Abraham da, que efectivamente se ve que 2 generaciones después sigue cumpliéndose. Entonces, si hacemos un análisis, Abraham y Jacob están dando de todo lo que tenían, no solo de las cosas que crecen y que son de consumo humano, probablemente Isaac también daba de todo. Entonces, la pregunta de Esav ya no suena tan ignorante, ya no suena como que, ay, no sabes que no hay que dar más hacer de eso, porque efectivamente cuando uno estudia la halajá, eh, vemos que nosotros los judíos sí damos máser, no solo de lo que es de consumo humano, no solo de lo que crece en la tierra, sino de todo lo que tenemos. Es más, hay un famoso, el pasuk dice, hacerte hacer, diezmo, diezmarás. Es una forma muy típica de la Torah hablar, pero la pregunta es por qué tiene que utilizar 2 palabras. Podría decir solo te hacer, darás diezmo. No tiene que decir 2 veces utilizar la palabra. Y una de las explicaciones que da nuestro Jajamim es hacer bishvil shetit asher, que des diezmo para que te enriquezcas. Y está escrito Behanun y Bezot, o sea, los Jajamim nos dicen que cuando uno entiende el concepto de Maaser, uno entiende cómo funciona, cómo funciona Maaser. Hashem podía haberle dado a todo el mundo todo lo que necesita. Y así nadie tiene que pedirle ayuda a nadie. Eso suena como un mundo ideal. Nadie tiene que pedirle a otra persona nada porque todo el mundo tiene lo que necesita porque Hashem se lo da. Punto, final, aparte. Pero no, Hashem no creó el mundo de esa manera. Hashem creó el mundo con el concepto de tzedakah. ¿Qué significa el concepto de tzedakah? Lo voy a simplificar de una manera muy sencilla, pero es, si por ejemplo, Reuben Hashem decide que necesita $100 para subsistir por sus circunstancias y sabe que Shimon también necesita $100 para subsistir. Estoy dando este ejemplo a modo ejemplificado mío, que no todo el mundo necesita lo mismo, pero estoy usando el mismo número simplemente a modo de ejemplo. ¿Qué hace Hashem? Le da a Reuben 110 y a Shimon le da 90. Pero Reuben recibe 10 que no son de él, son de Shimon. Y Hashem se lo da a Reuben para que haya tzedakah en el mundo, para que haya justicia en el mundo, para que haya bondad en el mundo, en donde Reuben le va a dar a Shimon esos 10 adicionales que nunca eran de él. Los recibió a modo de misión, de te los doy para que se lo des a Shimon que lo necesita. Ahora, ¿qué pasa? Si Reuben se lo queda, prácticamente está robando porque no era de él. Pero cuando Hashem ve que alguien es un buen, no sé cuál es la palabra a usar, un buen banquero que Hashem le puede dar para darle a otros lo que necesitan, Hashem dice, mientras más hacer das, más te voy a dar la posibilidad de dar más hacer. Entonces, si tú diste tu 10%, o inclusive agarré y di no solo 10, sino di 11. Entonces Hashem la próxima vez no me va a dar 100, no me va a dar 110, como hizo la última vez, va a decir, este es un buen banquero, y me va a dar 200, o 150, o 300, para darme más oportunidad, porque lo estoy haciendo bien. Entonces, Behanuni, Hashem dice, test me on it, me puedes probar, da tu máser bien hecho, de
todo lo que te entra. Be large, sé generoso, esplendoroso con lo que no es tuyo y con lo que es tuyo. Y tú vas a ver que, que no vas a perder, sino que vas a ganar. Ahora, el Sifri dice que estas palabras hacer, de hacer, es solo de lo que crece de la tierra. Uno podría pensar que es solo de lo que em, crece de la tierra y uno se puede preguntar, ¿y qué con las otras cosas? ¿Qué con negocios que no crecen de la tierra ni son de consumo humano? Regalos, cualquier dinero que me entre o cualquier cosa que no sea de consumo humano y que crece de la tierra. Y entonces el Sifri explica que cuando habla de Maaser dice Kol, Kol tuot, que hay que dar Maaser de Kol tuotja, de todo tu, ¿cómo se dice? De toda de toda tu producción que crece de la agricultura, o sea, todo lo que te crece. Kol tuotja, entonces dice, tenía que haber solo dicho tuotja, no tenía que haber dicho Kol. Tenía que haber dicho, da Maaser de lo que, de lo que te crece en tus campos. Pero dice la palabra col y según Sifri, col viene a agregar algo. La palabra viene a agregar que no solo de lo que crece, sino de todo lo que tienes realmente damos. Entonces, según el Sifri, y eso se llama Maser Ksafim, o sea, el Maser de tus ganancias. Entonces, según el Sifri, Maaser no es solo de lo que crece, sino según la Torá, lo que llamamos Mideoraita, según la Torá, es una mitzvah dar Maaser de toda entrada y de toda ganancia que tú tengas. Aunque hay otros mefarshim que dicen que es Miderabanan, etcétera. Esto es una discusión, pero el hecho es que sí es una mitzvah dar Maaser de todo. Entonces, si volvemos a esa no era tan ignorante, está preguntando cómo doy más ser, pero otra vez, ¿qué quiere decir cómo doy más ser? Agarra uno de cada 10. No sabía contar. ¿Cuál es la pregunta? Y entonces aquí el Rebbe analiza que estos dos elementos que menciona Esab son dos elementos interesantes, porque la sal en sí parece un elemento insignificante, casi que horrible. ¿Quién pediría, sabes qué? Quiero ir a desayunar, vamos a pedirnos una taza de sal? No existe. Nadie se quiere tomar una taza de sal del desayuno, ni para el almuerzo, ni para la cena, ni para el snack. Ni siquiera en la mejor dieta. Nadie come sal. Y lo mismo Teven. Teven es un elemento que dentro de todas las cosas que crecen de la tierra, es como que el más menos importante, perdonen lo mala que acabo de hablar, pero es el menos importante, Teven, paja. Ni siquiera se lo damos de comer, bueno, a los animales quizás, pero ¿qué sabemos de estos elementos? Que si bien por sus cuentas solas la sal no parece ser algo de valor, trata de cocinar sin sal. No se puede. Para cocinar rico necesitas sal poquito, casi insignificante la cantidad que uno le echa, pero eso realza toda la comida. Lo mismo ocurre con la paja. En Shemot se nos habla de que cuando Paró quiso apretar la esclavitud en Egipto, ¿qué dijo? Ya no le vamos a dar paja al pueblo judío. ¿Qué significa ya no le vamos a dar paja? Porque para construir los ladrillos se usa barro, pero el barro solo no, no forma un ladrillo que puede realmente sostener y construir.
para que el ladrillo pueda ser parte de una edificación y construir algo duradero, se mezcla ese barro con paja y eso es lo que le da la consistencia. Entonces, otra vez, la paja por su cuenta X, pero únelo con barro para construir ladrillos y la paja se vuelve algo súper importante. Otra vez, por su cuenta no vale nada, pero en la necesidad de construir ladrillos se vuelve en algo importante. Entonces, la pregunta de SAP es, la alajá hace esta pregunta, cuando uno saca el 10%, lo está sacando de midá, de mishkol, de minyan, lo está sacando de, de, de su tamaño, de su peso, de su volumen. O sea, la pregunta de SAP es, si voy a dar plata a cambio de lo que tengo en sal, lo que tengo en tebe, estoy dándola dependiendo, o sea, como lo que vale como elemento solo o lo que vale cuando es parte de un todo, porque la sal sola es casi insignificante, el té solo es casi insignificante, pero como parte de todo lo demás que tengo, como parte de la comida, como parte de los ladrillos, como parte de todas mis posesiones, puede tener mucho valor más del que uno le da cuando está independiente. Y entonces, Sabura Viv, entonces su papá tenía la svara, la forma de pensar, de decir, él es un medakdek bemitzvot, es un detallista en mitzvot. Porque Yitzhak también daba de todo. Ahora, el Rebbe nos llevó en este pequeño viaje para hacer un análisis de Yitzhak, perdón, de Esab y Yitzhak, pero ahora lo lleva a un plano espiritual, que es el que nos concierne a cada uno de nosotros. El Rebbe empieza preguntando, ¿de verdad Yitzhak era tan, cómo se dice gullible en español? Tan fácil de engañar, tan que se cree cualquier cosa. Yitzhak era un tzadik, no era un tonto. Todo padre conoce a su hijo, si bien muchas veces no queremos ver la realidad de lo que nos enfrenta, pero Yitzhak era un tzadik, él tenía que saber la realidad de esa. Y, y, y si Y si él no la veía, tenía a Rivka al lado, que sí lo veía, y que sabemos que tenían una relación espectacular. Dice que Yitzhak amaba a Rivka, o sea, se reía con Rivka, o sea, tenía una buena comunicación, una buena relación, como ella no se lo dice. Rivka lo sabía desde que Esab estaba en su vientre. Dice el Midrash que cuando pasaban por Yeshivat Shem Ever, ella sentía que su vientre se iba a explotar, que quería salir, el bebé que estaba dentro. Y que cuando pasaba por un lugar de Abodazara también sentía, y ella estaba toda confundida, ¿qué tengo aquí adentro? Un alma que está confundido. Y fue a donde la Yeshiva de Shem Viever y les preguntó, ¿qué es lo que está pasando con mi vientre? ¿Que quiere lo bueno, quiere lo malo? Y le dijeron, Shne goim bebitneja, hay dos naciones en tu vientre. Y Jacob es el que está tratando de salir a la yeshiva. Ay, Esab es el que está tratando de ir. Entonces uno dice, ya va, qué injusticia, qué injusticia. O sea, Hashem ya decretó que Isab iba a ser malo. Le decimos a Isab el malo. No, Hashem lo decretó. Pareciera que no le dio ni libre albedrío. Desde el vientre, que es el lugar más, no hay lugar más de mayor paz, de mayor Torah, de mayor armonía. No hay un lugar donde un alma está más protegido y resguardado que en el vientre de su madre. Pareciera que Hashem ya eligió que iba a ser malo. ¿Por qué decimos que él es malo? No es malo, Hashem lo puso mal. Y entonces el Tania
el Alter Rebbe lo explica. Y dice que cuando Yitzhak llama a Esav y le dice, Aseli matamim ka'asher ahavti, hazme comidas como a mí me gustan, como yo amo. Y el Alter Rebbe dice, matamim lashon rabim, comidas en plural. Shnei minei nachat ruach, porque hay dos tipos de comidas. Yitzhak representa Shem y Esav representa a lo que la Shekhinah nos pide a cada ser humano. Así como físicamente hay dos tipos de comida, todos sabemos, todos cocinamos. Hay las comidas que son dulces y hay las comidas que son picantes. Las comidas que son dulces, o sea, solas, tú sabes que todo el mundo se las va a comer. Pero las comidas que son eh, sour, como se dice, jamutz, avinagradas o con picante, a veces gustan incluso más. Pero tienes que saber hacerlo, porque si se te pasa, grave. El picante solo es incomible. El vinagre solo es incomible. Pero si lo metes en las proporciones, lo trabajas correctamente, pueden salir platos deliciosos. Asimismo, espiritualmente, hay dos caminos en los que todos estamos constantemente en ambos. Está el camino dulce del sadí, que todo fluye, que todo va, que es rico. Pero el que el Rambam llama Hasid Hameule, el Hasid superior. Pero después hay otro nivel que se llama Hakovesh Yitzro, el que Kovesh, el que entrena, el que encamina, el que guía, el que limita a su Yetzer. Todos hemos tenido quizás hijos. Pues, tienen sus momentos donde todos pisan le dices que haga, hace, lo sienta, se sienta, hace su tarea solo. Y tenemos el otro hijo que no se jala los pelos. Que te tienes que sentarte a asegurar que haga la tarea, que tienes que estar encima, que estás jarabe de lengua todo el día, y tratando de no gritar y no perderla con él. No solo con nuestros hijos, con nosotros. Tenemos nuestros momentos donde todo fluye. Tenemos nuestros momentos donde todo es tan difícil y donde todo es tan cuesta arriba y donde todo es tan tenso y tan estresante. Entonces podemos ver esa lucha como algo independiente y terrible, como comerte un ají picante. Terrible, lloras, o lo puedes ver como parte de un camino que te va a lograr elevar y el Ra se convierte en Yom, como dice el Pasuk. Entonces, cuando él estaba jalado hacia Bodazara, eso no es algo malo. Hashem no le dictaminó, tú vas a ser un Obed Bodazara, tú vas a ser un fracaso, tú vas a ser malo. No, Hashem le estaba diciendo, ese es tu camino para lograr el nivel de más elevado que puedes lograr, que te voy a decir algo, es más elevado que el nivel de Jacob, en potencia. En potencia, tú con tu lucha y con tu saber llevar esas dificultades, como dijimos al principio, esa ola que en vez de que te ahogue, te eleve, ese es el camino de Esav, de crecimiento. Ese es su camino de poder lograr los niveles más altos y de lograr maximizar el profundo nivel espiritual que él tenía. Esav quizás no entendió su capacidad. Y Esav, en vez de definir y delimitar su lucha, se definió por la lucha. En vez de definir yo puedo luchar contra el mal, él dijo yo soy el mal. Pero Yitzhak nunca lo olvidó. Yitzhak siempre vio esa invitación personalizada que Hashem le dio a Esav
de crecimiento. Yitzhak nunca perdió la esperanza que Esav pudiese actualizar su potencial. Es más, hay un pasuk que dice, et Esav saneti. En los Nevi'im, hay un pasuk donde uno de los Nevi'im dice, a Esav lo odié. Y nuestros jamí me explican, no, tenía que haber dicho Esav saneti. Esav odio. Pero dice et Esav. Y el et, esa Aleph tet, nos vienen a indicar Tofel, que no a Esav el que odio, sino el Tafel. El Tafel es el secundario, lo que él decidió ser a manera secundaria y no el potencial que él tenía. Por eso, Esav, vamos a ver, es enterrada la cabeza de Esav con Yitzhak, porque la cabeza representa el potencial, lo que él podía haber hecho. Pero él eligió que su cuerpo, en vez de actualizar su potencial, se definió por lo malo. Y por eso dice que cuando venga Mashiach, Esav va a volver a ser Tahor, va a volver a ser puro, porque podía serlo. Y entonces cuando Rashi nos dice que Esav pregunta sobre Teben y Sal, es mucho más profunda la pregunta. Está diciendo, Abba, papi, tú ves algo que yo no veo. Yo veo sal, insignificante, amargo, horrible. Yo veo Teben, comida de animal. ¿Sabes cuando te dicen, eres un animal? Eso es lo que yo veo en mí. Abba, tú ves algo que yo no estoy viendo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Ese es el potencial de esa, de descubrir, no te definas por la sal o por el Teben independiente, defínete por la sal y el Teben dentro de todo lo que Hashem te está dando. Y cuando defines la sal como parte de un todo, tiene mucho valor, porque toda la comida del mundo no vale nada sin la sal. Y todos los ladrillos de construcción del mundo no valen nada sin la paja. Ese es el nivel alto de sal, el potencial al que él podía llegar. Abba, papi, ¿cómo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo valoro a mis hijos? Pero ese fue un nivel de sal. Él decidió atribuir a la materia independencia y en vez de utilizar la materia que se le dio a Esaú para elevar, él decidió designarla como lo más elevado que hay. Y ahí fue su error. Separó su cabeza de su cuerpo. Y por eso cuando fueron enterrados separados. No seamos Esaú. Podemos reconocer nuestras luchas, nuestros yetzer, pero sabemos, como el Rebbe termina la sijá diciendo, que el Teben tiene dos partes, la paja tiene dos partes, la que le damos de comer a los animales y el cash. El cash es la que está pegada a la tierra, que ni siquiera los animales se lo comen. Yosef, Bet Esav dice que es cash. Bet Esav, él decide convertirse en cash. En vez de crecer y ser esa comida animal que nutre al ser humano, que sirve a Hashem, en vez de elevarse, él se va para abajo, a la parte que ni siquiera sirve para el animal. Y Yosef es Lehabá. Y Yosef, la casa de Yosef, es esa chispa que se eleva para arriba, que crece, que busca el servicio de Hashem. Entonces, Esab al principio se le dio Teben, pero él eligió ir a Cash. Cuando venga Mashiach, dice que qué va a pasar. Sabemos que el lobo va a estar con la abeja. ¿Y qué dice? Ve Arie, Kabakar, Yohal, Teben. Y el Arie, el león, como todo el ganado, van a comer
Teven, el mismo Teven del que está hablando Esab, el Cash se va a eliminar. Solo quedará Teven que podremos elevar. Ya estamos preparándonos para esos días. Nunca separemos nuestro potencial, nuestro cuerpo de nuestra cabeza. Recordemos que todas las circunstancias que tenemos, por más difíciles que aparezcan, todas las luchas internas que tenemos, con todas las situaciones, por más difíciles que parezcan, son parte de la invitación personalizada de Hashem a que lo sirvamos, que hagamos este mundo uno mejor y que veamos Mashiach ya. No puedo terminar sin nombrar lo que ocurrió esta semana. Vi un video del Rebe, no sé si todas ya lo vieron, donde el Rebe casi llorando, se le oye en la voz, dice que cuando un shliach, alguien que está haciendo la misión con Mesirut Nefesh, se lo llevan de una manera tan horrible, nuestra respuesta es mandar a otros. Nuestra respuesta es incrementar el bien. Esa es nuestra respuesta. El mal de afuera, ni siquiera el interno, nos quiere atacar, nos quiere debilitar nuestra emuná, nuestra simjá, nuestro servicio a Hashem. Pero esa no es la respuesta. No vamos a permitirles ni les vamos a dar ese gusto. Vamos a reforzarnos con más Torah, con más mitzvot, con más luz y con más bien. Y pronto, con la llegada de Mashiach, lo volveremos a ver a él junto con Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabbeinu, el Rebe y todos los tzadikim a través de las generaciones. ¿Alguna pregunta? Wow, Hani, maravilloso, qué profundo, inspiradísimo. Gracias. Una hija del Rebe que, si no me equivoco, dio el año en que yo nací, 1973. Gracias, Hani. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces, Dios mediante, la semana que viene. Este domingo va a ser el Kinus. Este fin de semana va a ser el Kinus. Les recomiendo que entren en el live stream del banquet de cierre, que siempre es muy inspirador. Y si bien no es para las mujeres ir, todas podemos recibir, apreciar y ganar. Y nos vemos para el Kinus Ashluchot, Dios mediante. Hani, acuérdate que está pendiente un shiur sobre Mashiach. ¿Verdad? Ok, lo tengo pendiente. Gracias. Buena semana a todos, besitos.